Bienvenidos todo el mundo a este webinar sobre cómo poner en marcha una web con WordPress, que lo va a dar mi compañero José María Vaquero. Como os decía hace un momentito, en este webinar vais a poder ver la presentación, nos vais a poder oír, pero no vais a poder hablar porque, bueno, pues cuando hay más de 100 personas en un chat de estos es ingobernable, pero sí vais a poder hacer preguntas a través de la aplicación de la derecha. Intentaremos responderos en directo. Si no da tiempo porque estáis mucha gente haciendo preguntas, pues trataremos de daros respuesta más tarde, aunque sea por correo electrónico, pues más adelante, ¿vale? También deciros que la duración del webinar esperamos que sea de unos 3/4 de hora y 1/4 de hora o 10 minutos para respuestas, ¿vale? Cogeremos las principales preguntas que nos haréis llegar y las comentaremos en los últimos minutos, las que consideremos más importantes, más populares, etcétera. También deciros que esta presentación, bueno, espero que nos ajustemos en tiempo. De todas formas, si al final se larga un poquito y no os da tiempo a conectaros o a estar todo el rato, deciros que en el plazo de una semana, generalmente es lo que solemos tardar, la acabaremos colgando en nuestro portal de Arsisinfo junto con la presentación, el PPT y lo que es el vídeo con toda la grabación del audio. O sea que si alguno se pierde una parte o entra tarde, pues que no se preocupe porque siempre va a poder verlo más tarde. Lo primero de todo, aparte de daros la bienvenida, es daros una pequeña idea de qué vamos a dar en este webinar, más que nada para que esté acorde a vuestras expectativas, ¿vale? Porque igual cuando os habéis conectado, pues algunos pensáis que va a ser muy técnico, otros pensáis que va a ser muy básico y bueno, se trata de un webinar en el que vamos a tratar de resumir los principales puntos de cómo hacerse una web en WordPress, teniendo en cuenta que fueras una persona que no hubiera instalado WordPress en su vida, ¿vale? Entonces, desde cómo se instala, qué recomendaciones, cómo funciona WordPress, cómo está estructurado y demás. Lo que sí os digo es que si alguno de vosotros se ha apuntado a este curso porque esperaba, yo que sé, contenidos de un nivel muy alto sobre temas muy concretos, pues que probablemente no esté hoy el webinar a su altura, pero sí que os pedimos que nos lo hagáis llegar a través de bien las preguntas o de una encuesta que os llegará después por correo después de haber asistido al webinar. Nos hacéis llegar vuestras propuestas de, oye, a mí me gustaría en realidad tener un webinar sobre cómo modificar plantillas de WordPress o sobre cómo hacer SEO para WordPress o cualquier otro tema, pues sin problema nos lo hacéis llegar y nosotros, nuestra idea es, no sé si ya estáis familiarizados o no, pero en Arsis estamos haciendo webinars todos los meses, los hacemos, os los damos a conocer a través de las redes sociales de Arsisinfo y de la newsletter, pero vamos, tratamos de escuchar lo que nos decís y si vemos que una temática pues es muy demandada, pues montamos un webinar, un artículo, lo que sea. Y ya sin más dilación, porque la verdad es que hay que entrar ya en materia y tiene muchas cosas que contarnos José, pues os dejo con él. Y solamente una última cosa, aunque vamos a intentar hacer algunas cosas en directo de instalaciones de WordPress y demás, pues bueno, ya sabéis cómo es el directo. Si vemos que algo va demasiado lento o tenemos problemas con la wifi o cualquier cosa, pues siempre tiraríamos de una presentación para no alargar demasiado lo que es la presentación, ¿vale? Y así más os dejo con José y espero que disfrutéis de esto. Hola, buenas tardes. Bueno, al principio lo que vamos a ver es los 3 puntos que tenemos ahí. ¿Por qué utilizar WordPress? ¿Cómo tenemos que hacer la instalación de WordPress? Y cómo realizar una configuración inicial para que nuestro proyecto vaya tomando forma, ¿vale? Entonces, vamos para ahí. Ok, lo primero que debemos de saber, ¿por qué vamos a elegir WordPress y no uno de esos CMS que tenemos por ahí? CMS son gestores de contenido, o sea, sé que viene ya el chasis ya realizado, ¿no?, de la web, y lo que vamos a hacer es conformarlo y meter nuestros contenidos y darle forma. Vale, en los últimos años han crecido estos tipos de recursos y ahí os hemos dejado una comparativa del uso de los CMS que existen en la actualidad y los que más se utilizan. WordPress es el más utilizado, estos son datos del año pasado, ¿vale?, hasta justo diciembre. Joomla, que también es otro de esos CMS muy utilizado y que en el pasado ha tenido pues más adeptos. Drupal es para más puristas, más técnicos y con un perfil un poco más elevado. Y luego Blogger y Magento, que os sonarán un poquito más ya para tiendas, y el Blogger más para, pues eso, para blogs y comentarios.
¿Por qué debemos utilizar WordPress y no otro de los CMS? Bueno, todo depende del proyecto que vayamos a abordar. Es muy usable y fácil de manejar. Para una persona que tiene pocos conocimientos, la verdad es que es bastante intuitivo. Tiene multitud de plantillas, que va a ser la apariencia que vamos a tomar, y dependiendo de cuál va a ser el objetivo de nuestra página, pues podemos elegir unas u otras y podemos coger gratuitas o de pago, que también hay muchos sitios. ¿Vale? Si vemos que alguna funcionalidad no es posible, siempre tenemos una gran comunidad detrás que está desarrollando siempre plugins y nuevos widgets y nuevas funcionalidades que nos pueden servir. ¿Vale? Y WordPress ya no es solo para blogs. Esto es muy importante porque WordPress nació como blogger, ¿no? Como un CMS que era solo objetivo de blogs y de sitios de opinión y comunidades cerradas, etc. ¿Vale? Entonces, una vez que nos hemos decantado por nuestro CMS, tenemos que mirar dónde lo podemos alojar. Entonces, para saber dónde podemos o no incluir nuestro WordPress, tenemos que mirar el hosting adecuado. Para ello, debemos saber que funciona tanto en Windows como en Linux. Por eso puede funcionar en un servidor Apache o IIS. Eso es Linux o Windows. Está programado en PHP, con lo cual también es bastante más sencillo de tocar las tripas y todo el core que está montado. La base de datos es MySQL, que casi todos los hostings lo suelen tener, y debemos disponer de un sitio web suficiente. En principio tampoco hace falta un hosting muy grande. Luego también depende de hasta cuánto vaya a ser nuestro proyecto, cuánto vayan a ocupar, si va a ser un sitio de fotografías, de vídeos, etcétera, ¿no? Y ahí lo que pongo es un dato, el entorno LAMP. Es muy conocido este tipo de entorno, que es Linux, Apache, MySQL y PHP, que es en el que está montado la mayoría de los CMS, ¿vale? Porque en un servidor Windows siempre nos vamos a ver un poquito más limitados, sea por permisos o por otras restricciones del hosting. Bien, ¿y cómo empezamos? Pues bien, una vez que tenemos nuestro hosting, la verdad es que tenemos que ir creando todos los pasos para ir creando nuestro CMS. Entonces, creamos una base de datos, que la base de datos es la base sobre la que se va a apoyar nuestro CMS. ¿Vale? Lo que pongo ahí es unos pantallazos de cómo se crearía, en este caso en un hosting de Arsis, una base de datos. Una vez que estamos en nuestro panel de control, vemos MySQL o Postgre, que son dos de los tipos de bases de datos. Pues elegimos MySQL y pasaríamos al siguiente paso. Rellenaríamos todos los datos, la verdad es que es bastante sencillito, y le daríamos a añadir una nueva base de datos. Con lo cual ahí ya tenemos ya todos los datos que necesitaríamos para configurarlo. ¿Vale? Nos tendremos que quedar con el nombre de la base de datos, el hostname y el acceso a PHPMyAdmin, que en este caso es lo mismo, y la contraseña que le acabamos de otorgar. ¿Vale? Bien. Otra cosa que necesitamos para la hora de crearlo es una cuenta FTP, porque de alguna manera tendremos que subir los ficheros. Siempre tendremos la posibilidad de un servidor web, un servidor FTP online, como es el web FTP, o si no tendríamos que crearnos un servicio de FTP para podernos conectar. Vale, pues esto es muy parecido a lo que hemos hecho antes. Le indicaríamos el directorio, que el directorio de publicación suele ser el de HTML, elegiríamos una contraseña y adelante. Ya tendríamos nuestro usuario de FTP creado. Con lo cual nos tenemos que quedar con el usuario de FTP, la contraseña que le acabamos de dar y el propio hosting, que sería nuestro nombre de dominio. Vale, y aquí unas utilidades que podemos usar, ¿no? MySQL Workbench, que sería para conectarnos a la base de datos externa. PHPMyAdmin, que ya viene incluido dentro de algunos hostings, en nuestro caso sí, que para acceder nada más tendríamos que pulsar en el listado dentro del nombre de cada uno de los hostings, ¿vale? Y un cliente FTP para podernos conectarnos externamente. En este caso os ponemos Filecilla, que es un cliente de FTP gratuito y que va muy bien. ¿Vale? Al bajarnos Filecilla, Filecilla es un programa, lo tenemos que instalar, igual que MySQL Workbench. ¿Vale? Entonces, Filecilla lo único que hay que hacer es darle los 3 datos que nos hemos guardado: el servidor, el nombre de usuario y la contraseña. Y a partir de ahí veremos en un lado de la pantalla los archivos de nuestro ordenador y el otro los archivos del servidor. Vale,
A partir de ahí, lo que tendremos que hacer ya es configurar nuestro WordPress, ¿no? Una vez que tenemos ya subidos todos nuestros archivos. Vale, para llevar esto a cabo, lo único que tenemos que hacer sería meternos en la página de WordPress, bajarnos la versión que nos interesa, descomprimirla y subirla por FTP, ¿vale? Al raíz. Una vez que lo tenemos en nuestro FTP, tecleamos en la barra de navegador el que queramos usar, ya sea Explorer, Chrome, Firefox, el que queramos, nuestro nombre de dominio. Y nos saltará automáticamente el instalador. Como veis, es bastante intuitivo. Nos aparece esta pantalla, ¿vale? Que si nos deja ahora mismo, pues creo que podemos hacer incluso una instalación, ¿vale? Muy bien, yo lo que he hecho ha sido ya subir todos los ficheros y lo único que he hecho ha sido meter en la barra de direcciones el webinario WordPress en este caso y lo tengo en una carpeta, se llama test. Bien, entonces, si pulsamos en vamos a ello, aquí ya nos viene ya todos los datos que hemos necesitado de antes, ¿vale? Necesitaremos el nombre de la base de datos, el nombre de usuario, la contraseña y el servidor. Muy bien, como yo las tengo apuntadas por aquí, pues voy a ir copiando todo lo que necesito. ¿Vale? Entonces, el servidor de la base de datos, si vamos a hacer una instalación en local, pues localhost sería lo adecuado. Si no, pues tendremos que darle la dirección que nos hemos guardado, ¿vale? Entonces, en el nombre de usuario, normalmente suele ser este mismo nombre. Pero José, la instalación en local sería en todo caso pues para si queremos probar cómo funciona el diseño antes de subirlo a nuestro hosting o antes incluso de haberlo contratado, ¿correcto? Exactamente. Normalmente para probar un desarrollo antes o que queremos ver cómo queda, lo instalamos en local o en un directorio aparte, ¿vale? Muy bien, nombre de la base de datos lo tenemos. El nombre de usuario creo que va a ser el mismo. Y por último ponemos la contraseña. Muy bien. Muy bien. Si todo ha ido bien, es que se ha conectado perfectamente a MySQL y podemos seguir adelante, ¿vale? Entonces, ejecutamos la instalación. Y lo que vamos a ver ahora es como una pequeña introducción de los datos principales de nuestra página. Pues, ¿cómo se va a llamar nuestra página? Pues dependiendo, ¿vale? En nuestro caso esto va a ser el webinar del 2015, ¿vale? El nombre de usuario, el que nosotros queramos. Tened en cuenta que tenemos que elegir un nombre de usuario que nos vayamos a acordar, ¿vale? Ay, que me he ido, vale. Y una contraseña, ¿vale? Yo voy a poner una corta para... Pero vosotros no lo hagáis, vosotros poneros una contraseña larga y que sea bien segura porque... Y muy difícil. Sí. Esto ahora totalmente en serio. Una cosa es para esta demostración, otra es lo que hagan ellos. Vale, el nombre de usuario admin no es muy recomendado porque los robots y todos los que intentan hackearnos es el primer nombre de usuario que van a intentar reventar, ¿vale? Entonces poner otro, incluso un poco más raro, con guiones medios, con puntos, con el símbolo de arroba, como viene ahí indicado, ¿vale? Un correo electrónico válido, bueno, en este caso voy a poner cualquiera. Y luego, si lo que vamos a hacer es instalar WordPress, pero no queremos que nuestra página empiece a ser indexada por Google, tendremos que deseleccionar este check que tenemos ahí, ¿vale? El de privacidad. Esto de nuevo es simplemente porque todavía no está la página lista y no queremos que... O bueno, porque es una página que es de uso privado y que no queremos que la gente lo vea. Exactamente. Es para bloquear a todos, a Google, a Bing, a todos los que quieran buscar nuestro sitio de momento. ¿Vale? Nada más tendríamos que instalar WordPress y de esta manera ya tenemos por lo menos la base de nuestro WordPress ya instalado. Ya solo nos quedaría acceder a lo que él nos dice que es nuestro panel de control, ¿vale? Entonces volvemos al PowerPoint para echarle un ojo. Vale. Ok. Muy
Muy bien, ahí podemos ver todos los datos, para que veáis un poquito que cuando bajéis el PPT ya tendréis como una guía que seguir y que es bastante sencillito, ¿vale? Entonces, ahí veríamos la instalación, cómo ejecutamos, cómo ponemos todo y hasta dónde hemos llegado. Vale, pues ahora al colocar el nombre de nuestro dominio, ¿vale? El que nosotros tengamos contratado, ya tendríamos una página base con la que podemos ir ya conformándola un poquito y ya pensando ya lo que queremos hacer. Vale, todos estos pasos que hemos llevado a cabo, la verdad es que se pueden automatizar bastante con nuestro pack de aplicaciones, ¿vale? En el panel de control de hosting tenemos una opción para instalar automáticamente WordPress. Nada más tendríamos que ir a la sección de aplicaciones, dentro de la sección blogs, que en este caso vamos a elegir WordPress, y nada más tendríamos que darle un nombre de usuario y una contraseña, y con eso darle a continuar. ¿Vale? Pero nosotros tenemos también que decir cómo se instala y los pasos que debemos de llevar a cabo. Haría también la conexión a MySQL solito, crearía la base de datos y no hacía falta utilizar ni bajarnos ningún zip ni nada por el estilo. ¿Vale? Es bastante cómodo. Muy bien, una vez que lo tenemos, con el pack de aplicaciones sería lo mismo. Meteríamos nuestra dirección de dominio y a funcionar. Muy bien, para acceder al panel de control de WordPress, pues en este caso, como tenemos el dominio webinarwordpress.com, sería webinarwordpress.com/wp-medio-admin, ¿no? Que sería el panel de administración de un WordPress normal. Y nos logamos. Una vez que entramos a WordPress, lo primero que vemos es ese escritorio, ¿vale? Que ya nos empieza a guiar un poquito por dónde tenemos que ir. ¿Vale? La primera entrada en el blog, escribe sobre ti, ver tu sitio cómo está, etcétera. Que ese bloque lo podemos descartar en cualquier momento pulsando el botón superior derecho que tenemos ahí, ¿vale? Ahora, ¿cómo se organiza WordPress? ¿Cómo entendemos la estructura de WordPress para que nos sea fácil plasmar todo lo que queremos de nuestro proyecto en esa web? Vale. WordPress se basa en páginas que serían las secciones estáticas. Si nos ponemos en un caso práctico, si seríamos una empresa, pues sería la página de nosotros, la sección de la página principal, por ejemplo, la página del contacto, localización, etcétera. Secciones que no van a contener otras, que solo son una página concreta, ¿vale? Aparte tenemos las entradas, que las entradas, esto ya nos suena más a blog, y realmente lo es. Es la parte donde metemos categorizadas post en diferentes secciones. Por ejemplo, si hemos visto en alguna página la sección de noticias, actualidad, el blog propiamente dicho, ¿vale? Los medios serían todos los elementos multimedia que podamos incluir, ya sean imágenes, PDFs, comprimidos zip, etcétera, ¿vale? Y luego los menús, que una vez creadas las páginas y entradas, ya podríamos crear esa estructura de navegación que nosotros queremos, ¿vale? Esos serían los conceptos básicos para entender WordPress. Aquí creo que has apuntado un tema bastante interesante, que creo que lo has hecho también al principio, ¿no, José? Pero es lo de que WordPress estaba tradicionalmente muy asociado a blogs, al estallido de los blogs hace bastantes años, pero ya no, o sea, ya muchísima de la gente que hace una página web con WordPress no lo hace para tener un blog y no hace uso realmente de la sección esta de entradas. Es recomendable hacer uso porque es recomendable para toda página tener una sección donde cuentas tus noticias o tus novedades, etcétera, pero para gente que igual está pensando hacerse una página que no es un blog, le puede llegar a chocar esa división entre entradas y páginas y esa estructura que es un poco heredada de cuando originalmente era más algo pensado para blogs, ¿no? Eso es. Siempre tenemos que tener ahora en cuenta la estructura que queremos plasmar en la página, ¿vale? En la página web. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es conformarnos una idea, saber qué queremos incluir y a partir de ahí lo que tenemos que hacer es darle forma, ¿vale? Una vez que tenemos nuestra idea en la cabeza, lo que tenemos que elegir es la imagen que va a llevar nuestra página y para eso tenemos los temas o plantillas que es la interfaz, es lo que va a ver el público una vez que se meta dentro de la página, ¿vale? Entonces, si entramos dentro del escritorio de WordPress, ahí tenemos las opciones de apariencia, ¿vale? La verdad es que es bastante intuitivo todo lo que tiene WordPress. En la sección de apariencia tendríamos pues todo lo referente a la imagen, en este caso los temas. Los temas los podemos seleccionar de los propios que nos ofrece WordPress,
¿vale? Porque el WordPress también tiene un repositorio de temas bastante amplio y con la propia instalación ya vienen 3 bases, que no son muy básicas, pero podemos llegar a personalizarlas tanto que nos gustaría que las tuvieseis en cuenta, ¿vale? Si no, lo que tendríamos que hacer es darle al botón de añadir un tema y seleccionar entre los que nos propone de su propio directorio, o si no, subir uno que nos haya gustado y que habremos comprado en alguna página. Por ejemplo, ahí os dejamos algunas que nos han parecido interesantes, como Eleganthemes, Qthemes, etcétera, ¿vale? Ahí, bueno, comentaros que también hay mucha gente, hay diseñadores, desarrolladores que también están muy familiarizados con la plataforma de WordPress y que tú puedes llegar a hablar con un desarrollador y decirle, oye, yo lo que quiero es una plantilla que me haga esto y esto y que te haga una plantilla media para WordPress. Luego el resto de la página te la puedes hacer tú por tu cuenta porque WordPress es suficientemente sencillo, yo creo, pero que tiene la ventaja de que al ser tan popular, pues muchos desarrolladores yo creo que están acostumbrados a trabajar así, ¿no? Y alguien les pida, oye, haz un diseño. Vale, las opciones de WordPress a la hora de abarcar el proyecto, la verdad es que son muy amplias. Entonces, sí podemos elegir un montón de temas, pero también se tienen que ir referente a todo lo que vamos a transmitir, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el objetivo de la página? ¿Qué estructura va a tener? ¿Es informativa? ¿Va a vender? ¿Qué imágenes voy a poner? ¿Qué textos? Todo esto lo tenemos que tener bien claro antes de antes de pasar a desarrollar, ¿vale? Para lo cual lo que se suele realizar es un árbol de navegación como el que hemos planteado ahí, ¿no? Un inicio, que sería la página principal, varias páginas, empresa, quiénes somos, localización, contacto, y otro más que llevaría productos, que eso lo podemos dividir en categorías y podríamos meter incluso esos productos dentro de lo que son las entradas, ¿vale? Bien, una vez que tenemos clara la estructura, lo que pasamos es a elegir el tema. Si yo paso a elegir uno de los temas que tenemos por defecto, vamos a ver si podemos salir de aquí y os voy a mostrar cómo lo haríamos en caso práctico. ¿Vale? Entro con las contraseñas al administrador. Vale, y aquí lo que os estamos contando, ¿vale? Vamos a hacerlo un poco más pequeño para que veamos todo. Ok. Y estaríamos en nuestro escritorio, ¿vale? Eso sin problema. Y pasaríamos a apariencia temas. Muy bien. Estos son los temas que nos ha instalado por defecto WordPress. El 2015, 2014, etcétera, ¿vale? Cada tema podemos activarlo, tener una vista previa para ver cómo queda o los detalles de cada uno, ¿vale? Si no nos convence ninguno de estos, lo que hacemos es añadir uno nuevo. Y aquí ya WordPress sí que nos va a ir guiando un poquito por lo que nosotros queremos. Aquí nos ofrece los más destacados para él, los últimos que tenga, ¿vale? Los más populares, los más recientes, o incluso si tenemos ya muy claras nuestras opciones, iríamos a filtrar por características y le decimos, pues mira, quiero un diseño fluido, con una columna, con dos negros, etcétera, ¿vale? Y si no, buscaríamos alguno. Bien, nosotros vamos a elegir uno. A ver, alguno que esté bien. Este mismo. Y pulsamos instalar. Si lo hacemos desde este sitio, vale, nosotros no tenemos ahora mismo estas opciones, pero bueno. Estamos en un servidor seguro y nos pide otra vez las claves de FTP, etc. Si no, a vosotros no, ¿vale? Una vez que lo tengamos activo, ya nos aparecería aquí, dentro del listado de temas disponibles, y solo tendríamos que activar. Por lo tanto, yo voy a activar uno que tengamos, por ejemplo este. Bien. Una vez que esté activo, nada más con poner la URL, y para que vayáis viendo cómo va funcionando, ok, aquí lo tenemos muy básico de momento, ¿vale? Entonces, hemos elegido el tema, ya lo hemos activado y ahora tenemos que pasar a la siguiente opción, que es personalizarlo un poco,
¿vale? Entonces lo que tendríamos que hacer ya sería pasar a las opciones de personalización del tema. Todas son muy parecidas en casi todos, ¿eh? Solo una aclaración por mi parte que creo que está bien, que es cuando eliges un tema ahora no tienes ningún problema en poder cambiarlo más adelante ni alternar, es algo que de hecho es una de las ventajas de WordPress, ¿no? Eso es. Como la estructura es siempre la misma, a no ser que tengamos unos plugins instalados muy específicos, la verdad es que podríamos cambiar de tema con bastante facilidad. Solo tendríamos que elegir otras imágenes, otros textos. Que si estáis dudando, yo creo que no hay ningún problema, que os instaláis uno, lo probáis, luego os instaláis otro, luego volvéis al original, ahí podéis jugar todo lo que queráis. Vale, las opciones que tenemos dentro de WordPress para personalizar, la verdad es que son muy parecidas en casi todos los temas. Siempre tendremos un título y una descripción de nuestra página web. Nos dará más o menos opciones de colores, una imagen de cabecera, de fondo, ¿vale? Todas estas cositas que queremos destacar. Lo único importante sería la sección de portada estática, ¿vale? Que mostraríamos las últimas entradas, o si no, una página estática que nosotros elegiríamos, ¿vale? Si nosotros elegimos hacer una página principal, pues tendríamos que elegirla dentro de las que tenemos aquí, ¿vale? Por ejemplo, ya nos viene creada una, es página de ejemplo, y aquí veríamos la previsualización. ¿Vale? La verdad es que es bastante intuitivo. Solo tendríamos que guardar y cerramos este panel. Muy bien. Volvemos un momento a la presentación y continuamos. Nos hemos quedado aquí. Vale. Muy bien, hay algunas opciones de las plantillas que cuando instalamos un tema nos viene también unas opciones específicas para cada tema. Por ejemplo, el tema ley que hemos puesto aquí en la presentación es un tema gratuito dentro de los que nos ofrece WordPress, pero que a su vez dentro de apariencia nos va a incluir otra nueva opción de menú. Y ahí podemos cambiarle el logo, cambiarle los colores base, etcétera. ¿Vale? Muy bien, las entradas. Las entradas, como hemos dicho, son los elementos que vamos a poder tener repetitivos dentro de una sección. Por ejemplo, actualidad, noticias, el blog propiamente dicho, productos, si lo queremos colocar así, ¿vale? Es que tenemos que tener un poquito clara esa estructura. Bien. Para poder decir qué es lo que vamos a ver o no dentro de una sección, debemos categorizarlas, porque no es lo mismo la sección de productos que la sección de noticias que la sección blog, ¿vale? Entonces, tenemos dentro de la sección de entrada las categorías, ¿vale? Las categorías sería la familia en las que las vamos a dividir. Pues lo normal es que si tenemos unos productos referentes a limpieza, pues ahí tendríamos que colocar las diferentes subfamilias que habría, ¿vale? Las etiquetas son palabras que mejor identifican a la entrada que estamos escribiendo y que van a ser utilizadas para el posicionamiento de la página. Esto del tema del posicionamiento ya lo veremos en otros webinars diferentes, porque es otro de los siguientes pasos que vamos a tener que tener en cuenta, ¿vale? Si pulsamos en todas las entradas veríamos el listado de todos los posts publicados y podemos gestionarlos, podemos editarlos, podremos borrarlos, podemos pasarlos a la papelera, publicarlos, etcétera, ¿vale? Y para añadir una nueva entrada, la verdad, pues pulsar añadir entrada, que se accede directamente a la edición del nuevo post, ¿vale? Es un sistema bastante intuitivo y que nos ofrece, como en este pantallazo que tenemos de las páginas, pero que es exactamente igual, la opción de incluir un título y un contenido. Y el contenido se va a añadir dentro de uno de estos editores web que nos van a dar todas las opciones parecidas a un Word, ¿vale? Pues negritas, cursivas, subrayado, listados, todo lo que nosotros queremos, ¿vale? Recordamos que las páginas sí que van a tener una estructura un poco más diferente porque no es tanto contenido. Lo que vamos a hacer ahí es mostrar más imágenes, etcétera, ¿vale? Mientras que las entradas propiamente dichas no. Y decimos, ¿cómo podemos meter contenido multimedia dentro de la página? Bueno, pues la sección de medios que comentábamos antes. Hay una librería multimedia en la que vamos a poder tener todos esos objetos, ¿vale? PDFs, documentos, JPGs, lo que nosotros queremos.
y mediante el botón que tenemos siempre disponible de agregar objeto, podremos incluirlos dentro de la edición, ¿vale? Ahora veremos un ejemplo de cómo se hace. Vale, pues salimos de aquí y vamos otra vez aquí. Vale. Entonces, si vamos a las categorías, como hemos dicho antes, una categoría para nosotros sería actualidad. ¿Vale? El slug sería la palabra para él amigable, en este caso, y la añadiríamos. ¿Vale? Ya lo vemos a la derecha, las categorías que vamos añadiendo. Actualidad, luego tendríamos noticias, si no incluimos ninguno, nada, ¿vale? E incluso si nosotros queremos noticias sobre, no sé, política, pues entonces tendríamos que indicarle que las noticias, que son la categoría padre de esta nueva categoría que vamos a indicar. Y veis que se va viendo como un pequeño árbol de entradas, ¿vale? Muy bien, ahora yo quiero empezar a añadir ya. Por defecto ya nos viene una, que es la Hola Mundo de siempre, y yo quiero añadir una nueva. Esta sería mi prueba de entrada. Y aquí vemos el editor. El editor por defecto siempre está colapsado, o sea, no se ven todas las opciones, pero sí que podemos desplegarlas, ¿vale? Entonces aquí pondríamos cualquier texto y vemos que es bastante sencillo la edición. En negrita, cursiva, queremos que esto sea un párrafo especial, ¿vale? Y una vez que hemos terminado la edición, nada más tendríamos que darle a publicar, ¿vale? Bien, nos va a dar varias opciones, la verdad. Tenemos opciones para largo. Parece un CMS bastante sencillito, pero nos da muchísimas posibilidades. Podemos crearnos varias entradas y decir cuándo queremos que se publiquen, ¿vale? Para eso tenemos esta opción de publicar. Podemos publicarlo inmediatamente o si le damos a editar, podemos publicarlo en un tiempo, ¿vale? Pues si queremos tener una batería de entradas y que se vayan publicando poco a poco. ¿Ok? Sí, por ejemplo, igual un día estás muy inspirado, escribes 4 artículos y dices, pero en vez de publicarlos ahora, pues pongo este para el lunes, otro para el miércoles, otro para el viernes y ya está, ¿no? Eso es. Lo que vamos a ir es fraccionando un poquito el tiempo y decir, vamos a dedicarnos a hacer todo entradas y las dejas ya creadas, ¿vale? Si lo que queremos es publicar automáticamente, pues le damos al botón de publicar. ¿Vale? Ya quedaría creada nuestra primera entrada y la veríamos en el listado de entradas al darle todas las nuevas entradas. ¿Vale? Para editarla, nos colocamos por encima y pulsamos editar. ¿Vale? ¿Para qué hemos entrado otra vez? Porque una de las cosas que no hemos hecho ha sido indicarle la categoría, que la tenemos aquí a la derecha. Por defecto nos viene sin categoría porque WordPress tiene que funcionar con los elementos categorizados y yo le digo que va a ser actualidad. Muy bien, actualizamos la entrada y ya está. Pasamos a las páginas, como hemos comentado. Vale. Por defecto tenemos la página de ejemplo y vamos a añadir una nueva. Esta va a ser nuestra página de inicio. ¿Vale? Y va a ser hola. Muy bien. Vamos a añadirle una imagen, que todo lo que estamos diciendo ahora es, vale, ya hemos metido contenido de texto, pero ahora lo que queremos es meter pues elementos gráficos, ¿no? Bueno, pues lo que os comentaba es este botón de añadir objeto, que podemos gestionarlo todo desde medios e incluir ahí todas las imágenes que vayamos a utilizar, o lo normal es que cuando estés haciendo tu entrada vayas necesitando elementos y los vayas introduciendo, ¿vale? Entonces, al pulsar añadir objeto, esta interfaz ha mejorado mucho, ¿vale? Podemos o subir los archivos de nuestro ordenador o elegirlos de la librería multimedia que ya disponemos, ¿vale? Lo que vamos a hacer nosotros es subirlo desde nuestro ordenador. Entonces voy a coger una imagen que tengamos por aquí y con arrastrarlo serviría. Es que justo me acaban de preguntar por la otra línea
si podías poner el ejemplo de meter una imagen y dices, ay, pues no sé si va a dar tiempo, pero si no las preguntas. Pues vale, voy poco a poco porque la verdad que nos queda un poquito por ver, pero si podemos incluir lo básico para que podáis ya empezar a hacer vuestra web, pues mucho mejor, ¿vale? Y esta imagen ya estaría disponible en nuestra librería multimedia, ¿vale? Solo tendríamos que dar a insertar en la página y ya se incluiría, ¿vale? Muy bien, guardamos para tenerla. Podemos ver una vista previa para ver cómo serían los cambios y vamos a ver cómo va quedando nuestra página, ¿vale? Vamos a coger nuestro dominio. Por defecto le hemos puesto que la página principal nuestra sea la página de ejemplo. Pues bien, lo que vamos a decirle ahora es que nuestra página principal sea la de inicio, ¿vale? Entonces vamos a apariencia, personalizar, como hemos ido antes. Le decimos que nuestra portada estática ya no va a ser la página de ejemplo, sino va a ser la de inicio. Guardamos y solo con refrescar la página ya aparecería, ¿vale? Así que vamos conformando un poquito todo lo que sería nuestra página. Ya veis que es como jugar casi con un Word, no del todo, pero parecido, ¿vale? Lo que os comentaba de los medios, si vamos a la sección de medios, aquí vamos a poder ver todos los elementos multimedia que tengamos, ¿vale? Podemos dividirlos también por tipo de imágenes, en audio, si tenemos documentos también aparecería pero con otra previsualización, etcétera, ¿vale? Para incluirlos dentro de nuestra página. Siempre nos da opciones de buscarlos, de todo lo que queramos. Y una de las opciones que nos incluye es que también podamos editarlos, ¿vale? Podemos cambiar todos los elementos que tengamos aquí, pero hay un botoncito que se llama editar imagen que pues nos puede servir para rotarlo, para sesgarlo, para si seleccionamos una parte quedarnos solo con esa. La verdad es que para no ser un editor tan bueno podemos hacer cositas bastante visuales, ¿vale? Bien, bueno, pues nosotros no vamos a editar la imagen, que la verdad bastante pequeñita es, y salimos de ahí. Muy bien, podríamos de aquí, lo que os comento, arrastrar y colocar todas las imágenes que vayamos a utilizar si lo tenemos tan claro. Pero vamos, eso no suele ocurrir nunca porque siempre que pones una imagen, luego la quieres cambiar. Muy bien, vamos a seguir con la presentación. José, sí. Una pregunta, ¿con qué versión estás trabajando? ¿Con la 4.1 me preguntaba? Ahora estoy trabajando con la 4.1, sí. Pues es que había alguien que decía que no le coincidía, pero... sí, instalamos desde el instalador, creo que es la 4.0, pero automáticamente WordPress, si no está deshabilitado, te pedirá que actualices. La verdad es que las versiones, salió hace poco la 4.0 y por un tema de bugs justo salió la 4.1. Y tiene ligeras diferencias, ¿no? Eso es. Vale. Si queréis saber las diferencias, sí que las tenéis en ArcSysInfo. ¿Vale? No quería interrumpirte, pero una de las rápidas... Las comenté en ArcSysInfo hace poco y la verdad es que son muy interesantes. Muy bien, seguimos con la presentación. Vale, al tener entradas, nosotros tenemos la posibilidad o no de dejarles que comenten, ¿no? Y valoren y que nos digan cosas, ¿vale? Pues esos comentarios se gestionan /moderan desde la sección de comentarios, ¿vale? Al administrador de la página siempre le van a llegar correos de que ha habido un nuevo comentario para un post específico, ¿vale? La verdad que se va a volver un poco loco, por eso se tiene un correo para cada cosa, ¿vale? Y desde aquí podemos aprobarlos, rechazarlos o editarlos, ¿vale? Bien, una vez que tenemos creada nuestra estructura, ¿vale? Lo siguiente es decir, vale, pues tengo todas las páginas creadas, tengo las entradas puestas para poder categorizarlas. Y ahora lo que quiero es meter un menú, ¿vale? Ese típico menú superior o lateral que nosotros solemos ver por las páginas. Pues bien, siempre está en apariencia menús. La verdad es que es, como os digo, es intuitivo. Bien, por el pantallazo que podemos ver aquí, tenemos la estructura del menú, que es el que vamos a ver, y justo además tenemos inicio y página de ejemplo para páginas, pero también podemos meter enlaces específicos, una categoría de entradas, varias categorías o las entradas pertenecientes a una etiqueta, ¿vale? Que lo vamos a ver ahora en real. Vale, pasamos otra vez a nuestra
presentación de página. Muy bien, y aquí tendríamos la apariencia de los menús. Bien, en este caso de cómo lo tenemos, nuestro menú, la verdad que estaría por aquí, ¿vale? Aquí, inicio de página de ejemplo, ¿vale? Bien, pues yo quiero modificar ese menú. Vale. Ahora mismo no tenemos ningún menú específico, lo cual lo creamos. La verdad es que podemos crear varios menús, crear uno principal, otro secundario, etcétera, es decir, cuándo se van a mostrar cada uno, ¿vale? Y este que acabamos de crear va a ser el menú principal superior. Ok, y ahora llega lo interesante, que sería que vamos a incluir la página de inicio, la página de ejemplo, y aparte vamos a meter todas las entradas de actualidad, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que ir haciendo, metemos las dos páginas y ya se nos ponen aquí, ¿vale? Y las categorías de actualidad, ¿vale? ¿Que no nos gusta el orden? La verdad, si te pones por encima, puedes coger, arrastrar, meter hacia adentro para que sea un menú desplegable o sacarlo hacia afuera para que queden todos en la misma línea, para que sean en la misma línea de menú, ¿vale? Y guardamos el menú. Esto es bastante rápido. Se coge, se actualiza y ya nos aparece inicio, las entradas que tengamos de actualidad y la página de ejemplo, ¿vale? ¿Cómo podemos decirle a una entrada que no tenga comentarios? Porque es otra de esas preguntas que nos suelen hacer, ¿no? Vale, pues los comentarios suelen venir aquí abajo, pero no están visibles siempre. Todas las páginas y opciones que tengamos tienen siempre una opción de pantalla, porque no siempre utilizamos todas. Arriba a la derecha podemos ver las opciones de pantalla que nos da. Entonces ahí vemos comentarios. Clicamos las opciones que nos da de comentarios y a partir de ese momento ya podemos decir, para esta página vamos a emitir comentarios o no vamos a emitir comentarios, ¿vale? Y entonces ya nos dejaría de aparecer ese típico formulario de comentar una entrada, ¿vale? Muy bien. Vamos a pasar otra vez a la presentación y vamos avanzando un poquito por todas estas opciones. Muy bien, tendríamos nuestro menú creado, ¿vale? Ahora, uno de los elementos que solemos colocar, los widgets, ¿vale? En esa parte izquierda que hemos visto, donde hemos dicho antes que el menú debería estar ahí en algunos sitios o no, ahí podemos cargar varios módulos o varias funcionalidades que podemos instalar también desde fuera y que se llaman widgets. Los widgets son pequeños modulitos, por ejemplo, las personas que nos siguen en Facebook, los últimos comentarios en Twitter, un formulario de buscar, las últimas categorías que hemos creado, etcétera. Hay un montón de widgets que podemos incluir dentro de esa zona que nos permite. Esa zona se llama sidebar, ¿vale? En el pantallazo podemos ver un sidebar principal y luego tres huequitos que nos ha dejado esta plantilla para meterlos en sidebars del pie, del footer, ¿vale? Bien, si lo vemos en real es bastante más sencillo. Vale, apariencia widgets, como todo. Muy bien. Los widgets en este caso se situarían en la parte izquierda, ¿vale? Que sería nuestra zona de widgets principal. Tenemos el buscar, entradas recientes, comentarios recientes, etcétera, ¿vale? Entonces, ¿cómo podríamos meter más opciones? Pues mira, una opción de calendario, la cogemos, la arrastramos y la situamos en la posición que nosotros queremos. Le ponemos un título y guardamos. A partir de ahí venimos a nuestra página y ahí tendríamos nuestra opción de calendario, ¿vale? La verdad es que es bastante intuitivo. ¿No queremos ver algún widget? Pues es muy sencillo. Las entradas recientes no me interesa que estén ahí. Pues ya veis que también cada uno de los widgets se puede personalizar un poco, tanto en el título como en este, por ejemplo, entradas recientes, decir que solo me muestre 3, 2, que solo muestre la entrada, etcétera. Si la queremos quitar, entramos dentro del widget y lo borramos, ¿vale? Y guardamos. Y a partir de ahí ya podemos verlo. Como ha dicho antes mi compañero, si este tema no nos convence y queremos otro, convenir a otra vez a los temas y activar otro tema en el momento, vendríamos aquí y al refrescarlo cambiarías completamente la imagen y por lo tanto tendríamos que mirar a ver
qué widgets nos encajan o no, o dónde se nos mete el menú, etcétera, ¿vale? Ok. Sigamos un poquito más adelante y así vemos todas las opciones que nos puede dar WordPress para desarrollar nuestras páginas. Vale. Muy bien. Los plugins. Bueno, los plugins es algo más complicado porque los plugins son funcionalidades extras que le damos a nuestro WordPress, ¿vale? Por ejemplo, vale que nosotros podemos activar los comentarios, pero siempre va a existir la posibilidad de que nos empiece a entrar spam, etcétera. Pues bien, ya nos viene instalado, por ejemplo, un plugin que se llama Akismet, que nos sirve para bloquear esos comentarios basura, ¿vale? Solo hace falta una cuenta, ¿vale? Una vez que instalamos un plugin, normalmente nos aparece una nueva opción dentro del menú de la izquierda. Por ejemplo, si nosotros instalamos este que hemos puesto en el pantallazo del WP Supercaché, ¿vale? Lo que nos aparece es una opción para cachear la web, ¿vale? Todos estos plugins los podemos elegir desde la página de WordPress o subirlos si nos lo hemos descargado desde una de las páginas anteriores que os hemos comentado, que también tiene opciones de plugins, ¿vale? Solo deberemos tener en cuenta la versión que tenemos instalada, porque los plugins sí que dependen de la versión que tenemos. Pero vamos, si vamos a la opción de plugins y buscamos dentro de los plugins que nos ofrece, normalmente suelen ser compatibles con la versión que estamos utilizando, ¿vale? Ahí, bueno, os dejo nada más unas pocas pantallazos para que podáis ver también por dónde os movemos en cada sitio, ¿vale? Voy un poquito más rápido ya para comentar las últimas opciones. Sí, nos quedan como 10 minutos para la ronda de preguntas, que hay algunas cuantas preguntas y algunas interesantes, o sea que... Vale, nada más comentaros que existe la posibilidad de que, aparte de vosotros, haya otras personas que ingresen en el administrador y podemos decirles que tengan acceso a unas cosas u otras, ¿vale? Ahí os dejo la descripción de los tipos de roles o de permisos que podemos asignarles a cada usuario que se cree, ¿vale? También tenemos abajo las opciones de herramientas y ajustes, que serían las más básicas, ¿vale? O sea, cómo funcionaría por defecto. Entonces, cómo queremos que se muestren las URLs, si queremos importar o no nuestro contenido desde otros sitios. Si tenemos un Blogger, podemos importarnos todas las entradas que tenemos, por ejemplo, ¿vale? Y esto es un poquito todo lo que las opciones que tenemos. La verdad que el punto de usuarios y herramientas y ajustes, como es un poquito más avanzado, sí que tenemos pensado hablarlo en otro momento. Pero bueno, que aún así, que los tengáis ahí y que juguéis un poquito ya con todo esto que os hemos contado, ¿vale? Ahora me comenta mi compañero algunas preguntas que nos habéis dicho. Sí. Y a ver, si os puedo ayudar. Por mi parte suelo insistir en que bueno, que esta charla, que hemos intentado condensar, me decía José al principio, y es que esto a veces lo doy en 3 días, ¿no? Y lo hemos intentado condensar lo máximo, igual os hemos aturullado, dependiendo de la familiaridad que tengáis con WordPress, pues no os preocupéis porque está grabado en vídeo y porque tenéis la presentación y bueno, podéis darle al pause cuando queráis. Tardaremos algunos días, solemos tardar siempre algunos días en subirlo, pero en una semana o así, en Asisinfo estará colgado un artículo con WordPress. Además de que en Asisinfo, bueno, pues José tiene escritos una buena cantidad de artículos sobre WordPress y muchos temas para profundizar. Dicho esto, que además, si hay algún tema que se ha quedado fuera y que queréis que profundicemos, nos lo decís, os llegará probablemente un correo con una encuesta cuando finalice esto. Y bueno, sobre todo nos interesa que nos deis feedback desde si os ha gustado el horario, si hablábamos muy rápido, muy lento, si la presentación era muy técnica, si nos hemos dejado algún tema, etcétera. Entonces, nosotros encantados. Están entrando una buena cantidad de preguntas aquí en el chat. No sé si vamos a poder responder todas, ¿vale? Voy a intentar pasar por algunas de las más interesantes y os voy diciendo, ¿vale? Vale, vamos a ver por aquí. Ha insistido mucho la gente entre la diferencia entre entradas y páginas, que yo creo que esta vez causa confusión. Yo lo que les he ido respondiendo, no sé si lo he hecho bien, José, es que las páginas son secciones de tu web y las entradas son artículos o noticias que irían en lo que sería la sección habitualmente conocida de blog, ¿no? De noticias o de novedades y tal. Si tú te haces una página que no va a tener sección de novedades, pues haces páginas y no tienes que poner entradas. Y se confunde porque al final la entrada acaba siendo una página, ¿no? Sí, es que básicamente el contenido es el mismo. La cuestión es que las entradas las sueles aglutinar en una sección.
mientras que las páginas es la propia sección en sí, que es la diferencia básica. De ahí he puesto que la sección, por ejemplo, quiénes somos de muchas páginas, es una página, mientras que la sección de noticias son varias entradas que pertenecen a una categoría. Vale. A ver, que es que hay mucho donde elegir. Ha habido gente que me ha preguntado por si al cambiar de tema había la posibilidad de... Perdona, que me quedaba sin batería. Si al cambiar de tema había la posibilidad de perder contenido. Yo les he respondido que no, que lo que se pierde es la estética que hayas puesto, que la puedes recuperar volviendo a meter el tema. Exactamente. Las entradas y páginas siempre se quedan tal y como están. La cuestión es que, claro, al cambiar a una interfaz a otra, a lo mejor el tema no admite, por ejemplo, que las páginas sean tan anchas, pues si hemos elegido una plantilla que sea responsive, etcétera, ¿vale? Pero bueno, no pierde el contenido, ¿no? Aquí hay alguien que nos preguntaba porque, aunque puede que para subir una imagen el tamaño sea de 2 megas, ¿y cuáles serían los píxeles reales o el tamaño del archivo? Y si sería de 72 píxeles por pulgada. Y no sé si hay algún problema de resolución, yo creo que no, ¿no? Que puedes poner una imagen de 300 píxeles y lo único que va a pesar es que pesa mucho. Exactamente, tenemos que procurar que las imágenes que subamos a una web sean lo más optimizadas posible, ¿vale? A 72 la verdad es que estaría bien, ¿vale? Tampoco va con el formato, si es JPEG o si es PNG, de eso no hay ningún tipo de límite. No. Vale. Si al borrar una imagen, WordPress avisa si está vinculada en una entrada a página. No, cuando tú borras una imagen no creo que te avise que la estés utilizando en una entrada. No, ten en cuenta que los medios es un repositorio en el que tú metes todo lo que quieras. Entonces, si borras una imagen y estaría vinculada a una página, lo que pasaría es que luego se vería el típico hueco de no se puede cargar esta imagen. Esta me parece interesante, cómo se crea una acción home en el menú principal. Yo creo que además yo cuando he redado alguna vez también me he vuelto un poco loco a la hora de crear el inicio, ¿no? Sí, como todavía podemos ver la aplicación, la verdad es que sí que es bastante sencillo. Vale, podemos... vamos a decirle que me muestre nuestro navegador, así lo podemos ver en real. ¿Vale? Vale, ya vemos... Ahora sí. Vale, lo vemos, ¿verdad? Vale, muy bien. Si nos vamos a los menús, apariencia menús, si nosotros tenemos creada una página de inicio, propiamente dicha, lo único que tenemos que hacer es incluirla, ¿vale? Y esa sería la principal que se va a cargar. ¿Dónde se indica la página principal de todas? Dentro de personalizar, ¿vale? Aquí estaría la portada estática y la portada estática principal sería la de inicio. ¿Cómo le decimos en el menú que vaya a inicio? Bueno, por defecto en el logo que solemos colocar suele estar vinculado a. Si no, o lo vinculamos a la página de inicio clicándola y darle a añadir a menú, o si no, tenemos la opción de enlaces, que si aquí metemos nuestra dirección, ¿vale? Que es, en este caso sería... Esa dirección de enlaces puede ser muy útil si, por ejemplo, el WordPress lo hemos utilizado para instalar simplemente un blog que se enlaza desde nuestra página estática que tenemos fuera y queremos también enlazar desde nuestro blog a esa página principal, ¿no? Eso es, ¿vale? Ahí meteríamos la dirección URL con el HTTP, ¿vale? Y el enlace de texto que va a aparecer, por ejemplo, página principal. ¿Vale? Añadimos al menú y ahí nos aparecería la página principal. Subiríamos hasta la opción que nosotros queramos y le damos a guardar. ¿Vale? Para continuar con el tema que teníamos antes, que es el que mejor se veía, lo volvemos a activar. Como veis, la verdad es que es bastante sencillo. Y lo podemos ver aquí. ¿Ves? Esta sería la página principal y al pinchar, bueno, vamos a cualquiera si queremos aquí, volvemos a la página principal. ¿Ok? Dos preguntas también interesantes. Aquí nos comentaba Pablo que es usuario de Joomla y decía que veía muchas diferencias. Yo también he sido usuario de Joomla, también he visto muchas diferencias, estoy de acuerdo. Y en que WordPress es más sencillo y intuitivo, también estoy de acuerdo. ¿Qué nos puedes comentar sobre las posiciones de los elementos en la web? Que si dependen de la plantilla usada, si hay muchas posiciones para utilizar dentro de la estructura de la web. Vale, bueno, Joomla es otro mundo también, porque sí que podemos indicarle las posiciones de cada uno de los módulos y donde queramos. La verdad es que todo depende más de la plantilla que vayamos a utilizar. La plantilla nos va a indicar casi todo y no podemos meterle muchas de las opciones como las que tenía Joomla. Joomla es un poco más enrevesado y WordPress la verdad es que es mucho más sencillo por este tema, porque lo único que dice es que lo puedes meter los módulos dentro de los sidebar. Si eres un usuario avanzado y puedes editar la plantilla,
sí que es flexible y puedes hacer lo que quieras, ¿vale? Porque también incluso tiene un editor de su propio código. Dentro de Apariencia Editor, este es un poco avanzado, ¿no? Es un poquito más avanzadito. Tenemos el código, o sea que ahí tenemos no todo. mucho porque tenemos también muchas interesantes. Si es mejor Linux o Windows para el hosting de WordPress. Esto antes era clarísimo porque esto es nativo de Linux. Ahora en Windows es posible, pero bueno, si no tienes ningún otro motivo para elegir, parece como que es lo natural es ir a Linux, ¿no? Si Sí, vas a poner un WordPress. yo siempre opto por un entorno LAMP, como os comentaba antes, dentro de Linux, Apache, PHP, MySQL, y creo que es el entorno por naturaleza más estable. Dicho esto, si alguien de lo que nos escucha tiene un hosting Windows y es una versión reciente de Windows ya tiene PHP y por poder no hace falta que se cambie a un hosting Linux si quiere instalarse un WordPress, ¿vale? Exactamente. Son dos cosas distintas. Una que me parece muy interesante, no sé si para toda la gente, pero es que cómo sería posible trabajar con idiomas con WordPress. Yo no me lo he planteado, pero la verdad es que es una pregunta, lo típico, que quieres tener el menú en inglés y en castellano y quieres tener secciones. ¿Esto es posible? Entiendo que sí, pero ¿cómo de sencillo es? Bueno, no hace falta que lo expliques al entero, simplemente con decir si es, yo creo... Es bastante sencillo, la verdad, porque sí que existen plugins para traducción, ¿vale? Y hay un montón, además, que podemos utilizar. La verdad es que nosotros vamos a publicar en los posts los plugins más recomendados y entre ellos vamos a publicar cuáles son los más recomendados para traducción. Entonces, por ahí sí que os vamos a dejar dentro de Asisinfo... Pero no tanto para traducir, sino entiendo para tener una estructura de dos idiomas, ¿vale? Cuando tú entras a tu página, ves estructura, yo inicio como somos no sé cuál, y luego tú tienes ahí la opción, arriba donde sea, de cambiar de banderita de país, y que cuando le des te vuelve a aparecer esa misma estructura pero en otro idioma. Eso es. Es ese tipo de plugin, vale, perfecto. El que no te había entendido era yo. Me decía, si ya tienes una página activa, ¿cómo se puede cambiar a WordPress? Aquí Elisa, que es la que lo pregunta, si realmente si tienes ya una página, tienes dos opciones, o sustituirla por una nueva página hecha en WordPress, donde lo que haces es quitar la que tenías y pones otra, o si lo que quieres es WordPress para complementar tu página actual, pues lo que haces es enlazar. Imagínate que tú tienes tu página estática, que me he encontrado casos, ¿no? Y tienes mi tienda, mi no sé cuál, mi tal. Ahí igual no quieres tocarla, esa la quieres mantener. Pues bueno, añades una nueva entrada al menú que pone mi blog y esa ya la enlazas a tu carpeta. Pero si lo que quieres es rehacer tu página y quitar la que tenías y poner una con WordPress, pues es sustituir una por otra, ¿correcto? Exactamente. Y además puedes convivir con varios sistemas. O sea, puedes tener un WordPress, puedes tener un Magento y puedes tener un PrestaShop. No hay ningún problema por eso. Vale. Me preguntan aquí, esto ya es curiosidad, cómo hacer que una página tenga contraseña para acceder a ella. Una de las secciones, imagínate, de tu blog. ¿Es posible? Sí, claro. Además, dentro de las páginas y de las entradas tenemos la opción de que sea privada o no. Lo único que luego hay que hacer es meterle el enlace a uno de los widgets que sería el de acceso de usuario. Vale. Aquí nos pregunta si es posible pasar una instalación ya configurada en local a un hosting. Entiendo que sí, que por supuesto, que sí, de hecho es una práctica habitual. Otra cosa es que igual necesitamos otro webinar para explicarlo, ¿no? Un poquito... Sí, la verdad es que es bastante sencillo, solo tendríamos que subir los archivos y hacer algunos cambios en la configuración. Aquí, bueno, si estáis en Arsi, si tenéis la web hecha en local, yo creo que podéis preguntar aquí a los compañeros de soporte para plantearles el caso, si os encontráis con alguna duda a la hora de configurar la base de datos, etcétera, ¿no? Exactamente. Vale. Aquí hay una pregunta sobre posicionar una página del mercado chino y esto yo creo que esto va a ser para cuando hagamos un webinar solo sobre SEO y sobre posicionamiento. Exactamente. Porque se nos puede ir... ¿Cómo bloquear las imágenes para que los usuarios no puedan descargarlas? No sé si esto se permite. Eso sí que os tendría que decir cómo se hace en otro... Veo muchas preguntas sobre SEO. Yo creo que lo que vamos a acabar es haciendo un webinar sobre SEO. Por favor, entended que es eso, que ya nos estamos pasando del tiempo y estáis haciendo muchas preguntas muy interesantes todas, pero que dan para varias otras horas, ¿vale? Se puede tener la opción carrito de compra en WordPress, que yo sepa sí que hay... WordPress ha ido creciendo de blog a muchas más cosas y cada vez tiene más funcionalidades, ¿no? Sí, os hemos comentado ahí la noción de una página que se llama WooTemps, ¿vale? Que tiene un plugin muy interesante que se llama WooCommerce y que os invito a que le deis un vistazo. Otra cosa si es suficientemente completo o no, como comparado con otras soluciones tipo la de la tienda online y demás, pero seguro que cosas interesantes hay. O sea, al menos posible es. Y esta sí que creo que lo han repetido algunos, que es la parte de los submenús, de cómo tener un menú con entradas por debajo o con desplegables. El hecho de que sean desplegables o no, eso entiendo que es más del tema de la plantilla. Eso es más de la plantilla. Lo único que tendríamos que hacer, si veis la pantalla ahora mismo, es meter hacia adentro
una de las opciones o las que queramos, y a partir de ahí ese sería un submenú del anterior, ¿vale? A ver si esta plantilla se comporta así, pero ¿veis? Acabo de meter hacia adentro y ya ese es un menú desplegable del otro. Todo depende también de cómo se comporte la plantilla en sí. Una pregunta curiosa, que yo creo que eso es algo que suele generar mucha confusión. Que aunque hemos dicho que el WordPress, que si lo natural es que esté en un entorno Linux, aunque pueda estar en un entorno Windows, pero bueno, oye, si he creado la web en un entorno Windows, porque claro, te la has creado en local, en tu casa, y en tu casa tienes un Windows, que si va a ser un problema cuando estás en un hosting Linux, y la respuesta es que sí, ¿no? O sea, es que nos podemos olvidar un poquito de que el entorno de casa en el que estoy trabajando es un Windows y el entorno al que lo subo es un Linux. Yo podemos subirlos sin ningún tipo de problemas. De hecho, yo creo que es la situación habitual, vale. Han salido, bueno, es que salen, ¿se pueden subir documentos PDF? Esta la respondo ya porque es muy rápida. Sí. Sí, se pueden, además te incluye una opción para enlazarlo directamente, no podemos... ¿Se puede instalar WordPress de forma local sin tener ningún dominio creado? Sí, no sé si sería necesario hasta hacer un webinar sobre ese tema, sobre todo para ir haciendo pruebas. Efectivamente, lo puedes hacer y lo hace mucha gente. Lo que tienes que hacer es reproducir un entorno LAMP en tu PC, ¿no? Eso es. No me queda claro cómo compatibilizar WordPress dentro del panel de control de ARSYS. Son cosas completamente... No es que compatibilices el panel de control de ARSYS con WordPress. Una vez que te instalas el WordPress, el panel de control de ARSYS lo que te facilita es esa instalación. Pues, por ejemplo, tiene WebFTP para que te subas los archivos si no tienes el FileZilla y te permite crear tus buzones o tus historias. Pero luego WordPress tiene su propio panel. Bueno, como vemos que sigue mucha de la gente conectada, vamos a tratar de dar respuesta a algunas más de las preguntas. Recordaros lo de siempre, que si algunos tenéis que ir porque son las 4, pues que la tendréis grabada en YouTube y ya está. ¿Se puede integrar un blog de WordPress en mi web personal? Esto lo hemos pasado un poco por encima. Sí, lo que decíamos, si tú tienes una web... Lo instalarías dentro de un directorio, como hemos hecho nosotros con el de test. Nada más tienes que hacer una carpeta e instalarlo. De hecho, había una pregunta relacionada con el de test, que he pasado por encima, que cómo se cambia la carpeta test a la raíz del hosting, ¿no? Tú ahora mismo habías estado probando, como tu dominio principal tenías otras cosas, las tenías en test, y decía, ahora lo que quiero es que mi WordPress no se vea en test, que se vea en el dominio principal. ¿Cómo hago? Pues haríamos el proceso similar a cuando subimos de local a arriba. Lo único que tenemos que hacer es cambiar todos los archivos a la raíz y en la base de datos indicarle que el dominio principal entonces va a ser el barra, en vez del barra test, el normal. Porque lo que es desde el panel de control de WordPress no tienes esa opción, ¿no? No, porque al pasar los archivos ya perderíamos eso. Vale. ¿Cuál es el mejor plugin? No sé si esta la es fresca, pero sí, para que los usuarios se puedan suscribir a las entradas del blog. Suscribirse entiendo que es... suscribirse es muy amplio, ¿no? Puede ser a un RSS o puede ser una... Es que hay plugins para todo. La verdad es que viendo que sí que nos estáis preguntando por este tipo de plugins, vamos a publicar un post sobre plugins y esto los voy a tener en cuenta para que tengan... Aún así, si lo que queremos es para la newsletter, yo creo que lo mejor es tener en cuenta MailChimp. Es una de las opciones que tenemos, pero no, solo por ahí por encima. Ya os dejaremos hasta las opciones. Bueno, al final también estaba pensando que la herramienta de email marketing también tiene la opción de generar formularios que se pueden enlazar desde cualquier web. Es coger el código que te da la herramienta y meterlo dentro de tu página web, ¿no? Eso es. O sea, al final es una cosa que va más relacionada con qué herramienta vamos a utilizar nosotros para hacer los envíos masivos, ¿no? Los emails, si lo he entendido bien, que esto va de quiero que la gente se suscriba, aunque dice suscribirse a mis noticias, no se refiere a mis artículos, sino a los mails en los que yo voy a enviar contando que he publicado de esta y esta otra noticia, porque WordPress no hace eso automáticamente, no envía correos a toda la gente. No, pero WordPress lo que tiene es su RSS, que es así que la... Eso es otra cosa, pero si yo soy como usuario y no utilizo RSS y lo que quiero es que me envíen un correo, lo que pasa es que yo como administrador voy a tener que preocuparme de enviar correos a una lista de destinatarios que tengo que generar. Y aquí es donde hablamos de tener un plugin o una sección un formulario donde la gente diga, me interesa recibir correos tuyos para que envíes tus noticias, ¿no? Entonces, lo tienes igual, ¿no? Vale. Sí, vamos a hacer ya la última pregunta porque de hecho vamos a tener que dejar hasta la sala.
Si utilizo otro CRM y quisiera incluir un botón en el menú con el blog, ¿cómo tengo que instalarlo? Esto es muy parecido a lo de la página estática y es una pregunta más relacionada con cómo es el CMS que estás utilizando actualmente, ¿no? que lo que es WordPress, ¿no? Si tuvieras un Joomla, por ejemplo, tendrías que instalarlo dentro de un directorio y a partir de ahí enlazarlo a, ¿vale? Sin más. Vale. Un segundo. Tengo una página WordPress, pero la persona que lo hizo se ha ido fuera y no puedo contactar y quisiera recuperar mi contraseña y entrar en mi página web. Hombre, si tienes acceso al hosting, María Jesús, si tienes acceso al hosting y al MySQL, sí que tienes la opción de ver la tabla de usuarios, ¿vale? Y mediante la tabla de usuarios y alguna ayuda, la verdad es que sí que puedes recuperarlo desde ahí. Bueno, ahora le respondemos en privado porque sí. Si quieres... me vuelven a preguntar por si tener acceso a la posibilidad de acceder a la grabación del curso. Sí, ya esta es ya la última, vamos a terminar la sesión. Sí, recordaros a todos, soy muy pesado yo, pero bueno, que en Arsis Info hay un montón de artículos y de información sobre WordPress para profundizar y que en concreto, pues más o menos la semana que viene publicaremos un post en el que colgaremos pues el PPT y el vídeo con todo lo que hemos estado hablando aquí hoy, enterito. Eso es. Lo tendréis ahí disponible. Y yo creo que ya vamos a dar la sesión por terminada. Estoy muy contento porque bueno, habéis aguantado todos bastante rato. Ya sé que es difícil porque solo se ve la imagen y a veces no se oye todo lo bien que se debería. Lo dicho, insistir en que nos digáis qué es lo que queréis para próximos webinars. Trataremos de ayudaros y tenerlos en cuenta en el futuro. Y si me preguntan cuántos asistentes hemos estado, pues bastante más de 100. Vamos a ir repitiendo. De hecho, la herramienta tiene un límite y ha habido gente que se ha quedado fuera y no nos va a quedar más remedio probablemente hasta que repetirlo, ¿vale? Bueno, repetirlo tampoco es estrictamente necesario porque lo vamos a colgar, pero yo creo que está bien hacerlos en directo y que la gente pregunta y demás. Y nada, un saludo, gracias a todos y sí, a Antonio, que me está pidiendo que le confirme por email, luego le respondemos también. Un saludo, gracias. Hasta luego. Hasta luego.